Hermanos, les enviamos un saludo, los invitamos a compartir el Evangelio del cuarto domingo del tiempo ordinario. Los invitamos a que si tienen preguntas, déjelas en la cajita de comentarios y les responderemos lo más pronto posible. Gracias, Dios les bendiga. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se hallaba Jesús en Cafarnaún, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, ¿qué les parece si tomamos un par de puntos de la lectura del Evangelio? Que hay mucho más, pero hay dos puntos aquí que son muy interesantes, muy importantes. Pueden enriquecer la lectura de hoy, ¿no? Y uno de ellos es: los oyentes quedaron sorprendidos de las palabras que enseñaba, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como lo hacían los escribas. Yo creo que en la manera de pensar de cada uno de nosotros nos viene a la mente el relato, ¿no? ¿Por qué se decía o para quién se decía, ¿no? En este caso, creo yo que Jesús siempre no pretendía ninguna autoridad humana o ¿cómo podríamos decirlo? El adjudicarse, ¿no? Que él estaba hablando de parte de Dios, que siempre él decía, afirmaba ser un enviado del Padre. Por lo tanto, la manera como él expresaba, pues expresaba una manera nueva, una manera diferente a lo que se acostumbraba a escuchar, ¿no? El diálogo de los maestros de la ley, siempre basados en una pretensión, con una autoridad o un orden ya estipulado. En este caso podríamos decir la ley en todo su esplendor, ¿no? Si estamos hablando posiblemente más de 600 mandamientos con todo y muchos preceptos que había dentro de cada uno de ellos. Y el hecho de decir que siempre afirmaba Jesús venir de parte del Padre, eso ya lo hacía diferente a lo que se relataba o a lo que se venía escuchando de cientos o miles de años atrás, ¿no? Siempre el lado humano tratando de traer un mensaje de parte de Dios, pero como nos narra ahora en la actualidad, pues Jesús mismo, Dios mismo, le da ese nuevo giro, ese nuevo aire a la humanidad. Ahora Dios mismo se hace presente en la persona de Jesús para venir a traernos un mensaje. Y en la segunda parte del párrafo del Evangelio, ¿no? Vemos que decían que todos quedaron estupefactos, ¿no? Y que se preguntaban: ¿qué nueva doctrina es esta? Hablábamos, ¿no? Que había un orden ya impuesto, ¿no? Una ley en la que era muy estricta, ¿no? Muchos de ustedes conocen parte de esta ley, inclusive decían que en el sábado no se podía ni trabajar, no se podían hacer muchas actividades, no se podían practicar muchas cosas. Entonces, vamos a enriquecer un poco cómo podrías
haber sido la vida en aquellos entonces basada precisamente en una forma ya hecha, en algo escrito, ya delineado para estar todos en ese molde, ejecutando cada mandamiento, cada precepto, cada palabra. Todos como en un mismo molde, ¿no? Porque era la ley. No sé cuántos de ustedes se recuerdan qué podría hacerse los sábados inclusive, ¿no? No podrías tampoco cargar nada, no podías inclusive cargar a un enfermo para llevarlo a curar porque era contra la ley, ¿no? Había ya un peso impuesto, ¿no? Decían, no recuerdo, a ver, me ayudan ustedes, creo que era el peso de 2 higos secos, ¿no? Algo así. Entonces, por lo tanto, tus actividades estaban limitadas. Estábamos en un orden humano, ¿no? En una delineación delineada por humanos, ¿no? Esto es así, esto es así, esto es así. Ahora, en la segunda parte donde dice que Jesús, que quedaron estupefactos, que quedaron boquiabiertos, por así decirlo, ¿no? Cuando dicen, ¿qué nueva doctrina es esta? Cuando Dios propone a través de Jesús, ¿no? Jesús viene, le da la oportunidad a la humanidad de una nueva vida, por lo tanto nos propone un cambio de vida, una vida diferente a la que se acostumbraba a vivir, basada precisamente solamente ahora en el amor de Dios. Y nos muestra un Dios de amor, un Dios de esperanza, un Dios de paz, un Dios que no castiga, un Dios de posibilidades, un Dios incondicional que no condiciona nada a ninguno de nosotros, sino por el contrario, dispuesto siempre a ayudarnos. Entonces, por lo tanto, yo creo que eso lo trabajamos dentro de la mente de cada uno de nosotros. Podríamos compartir un poco a la manera o a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para poder enriquecer lo que estamos, de lo que estamos hablando. Entonces yo creo que es muy importante, ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Me gustaría comentar un poquito acerca de eso. La primera parte que usted mencionaba dice que predicaba como quien tiene autoridad. Yo creo que la diferencia entre Jesús, y ya usted mencionó varias diferencias entre Jesús y los escribas o maestros de la ley, todos ellos, Jesús predicaba más con palabras, pero al mismo tiempo lo que él hablaba, él lo respaldaba con sus hechos. Por eso, o sea, eso le daba fuerza, ¿verdad? Eso y otras cosas, pero lo más importante que lo que él predicaba, él vivía, ¿verdad? Vivía lo que estaba predicando, entonces no había manera de objetarlo. Y en cambio, por ejemplo, los maestros de la ley, pues como usted dijo al principio, tenían 600 leyes más preceptos y todo eso, inclusive en alguna parte los reprende Jesús, cómo ponen algo así, cargas que ni ustedes tienen la capacidad de llevar, ¿verdad? Bueno, no sé si alguien quiere sobre eso. No, sí, y la segunda parte es, ¿qué doctrina nueva es esta? Precisamente la diferencia era esa, ¿no? Que era como Padre Alex nos dice muchas veces, era el evangelio de cómo vivir la vida de acuerdo al plan de Dios. Entonces eso, la gente ya estaba cansada, en algunas partes dice, de llevar tan pesadas cargas, que era tratar de cumplir la ley, que tiene que lavarse hasta los codos, que muchas leyes, como usted decía, son muchísimas las que vienen por ahí. Y sin embargo Jesús, la manera en que hablaba, no era de poner cargas, era de vivir la vida de una manera sencilla, simple, de acuerdo al plan de Dios y en base al amor, como usted decía. Sí. Esa parte que usted tocó se me hizo a mí muy bien. La gente quedó asombrado y hablaba como quien tenía autoridad. Esa parte me recordó mi vida cuando principalmente
nuestra primera costumbre, yo creo que de todos, es ir a misa o el catecismo. Todo el catecismo creo que para mí nada más me lo aprendí de memoria, lo vi, pero no lo viví. La misa también iba, la vía, pero yo creo que no la escuchaba. Hasta que en mí yo creo que hubo ese compromiso y en vez de verla empecé a escucharla y a tomar conciencia de qué era lo que nos enseñaba ahí Jesucristo a través del Evangelio del que hemos ido hablando. Entonces creo que ahí es donde entra ya la autoridad, ¿no?, de Dios, la misma que nos ha dado a nosotros, ¿no?, a vivir su vida. Y en esta parte también, como quien tiene autoridad, yo creo que Jesús allí nos estaba enseñando, ¿no?, todos los sentidos con el propósito que venía, ¿no?, ya enseñando su evangelio, porque él tenía autoridad, él era Dios. Entonces creo que en esa parte él nos estaba demostrando, ¿no?, de esta autoridad, de la autoridad de que él sabía quién era, él ya sabía bien quién era, y también nos estaba enseñando humildad y la manera de guiar a alguien a una vida buena ya. Sí. Bueno, hermanas. Aquí lo que veo es la importancia de reconocer a Dios y saber, o sea, Jesús nos vino a mostrar al Padre, ¿verdad? Pero, o sea, Dios es simple, o sea, nosotros estamos acostumbrados como antes a las reglas, a las leyes. Entonces, es fácil, nosotros nos complicamos la vida buscando a Dios, porque le damos muchas vueltas, queremos pagar ciertos favores, queremos hacerle cosas fuera de lo que Dios quiere. O sea, Dios dice nomás, conóceme, o si no me conoces, no te conozco y te quiero conocer, y es conexión con Él. O sea, no hay tanto rodeo, ni tanta... Por eso se les dificultaba, porque Él venía a mostrarles a Dios. O sea, conozcan al Padre, o les vengo a mostrar, o lo que sea, pero la gente estaba con tanta ley, estaban enredados en eso, se les dificultaba reconocer a Jesús. Yo creo perdón, un espacio, yo creo que la diferencia está, yo creo que a estas personas en el Antiguo Testamento, cuando se asombraron, yo creo que les pasó lo que a nosotros, y lo acaba de mencionar el hermano. Antes íbamos a oír misa, ¿verdad? Él mencionaba la diferencia entre oír y, ¿qué decía? Y escuchar. Oír y escuchar. Es una gran diferencia, porque, por ejemplo, ir a oír misa es a oír. Entramos, antes yo creo que a todos nos pasó en algún momento de nuestra vida, oíamos misa, nos íbamos y la misa se quedaba de las puertas de la parroquia o del templo hacia atrás. Y escuchar misa es precisamente, yo pienso, que es ese par de aguas que les pasó en aquel tiempo. Ahora nosotros empezamos a descubrir a Jesús, a conocer a Jesús, como ella decía, y ahora vamos a escuchar la misa. Escuchar significa que ya vayamos poniendo en práctica lo que ahí hablamos y tratamos precisamente en la misa. Y yo pienso que a partir de ese momento, yo creo que a todos nos pasó, fue como la parte, pues ¿qué es esto, verdad? Antes venía y, bueno, me daba sueño a lo mejor, y ahora encuentro el sabor, encuentro esa nueva vida, esa nueva buena noticia que nos decía el Padre el domingo, ¿verdad? Pero hasta entonces, cuando escuchamos y empezamos a analizar, y obviamente empezamos a conocer a Dios, ese Dios que fue presentado a través de la persona de Jesús. Bueno, bien, pues ahora vamos al segundo espacio. Ahí vamos a hablar un poco de lo que mencionó Lili, lo que mencionó usted, lo que mencionó el hermano Efraín, la importancia de aprender a escuchar, la importancia de aprender y la importancia de poner en práctica. Son algunos puntos muy importantes los que nos compartía Padre Alex en la misa del domingo pasado. Entonces se me hicieron muy interesantes para retomarlos, ¿no? Para retomarlos un poco y que esto nos pudiera de alguna manera ayudar tanto a nosotros como a nuestros hermanos que nos están viendo, a aclarar algunas dudas que tengamos, algunas
en algunos puntos que queramos ser un poco más, enfatizar para poder entender más de lo que estamos hablando. Bien, hermanos, pues ya que dimos paso a la segunda parte del compartimiento, hablábamos de que había algunos puntos bien importantes que habíamos escuchado el domingo pasado en la homilía de Padre Alex, ¿no? A mí se me hizo muy importante, se me hizo muy interesante en la manera como nos invitaba el Padre Alex, ¿no? A reflexionar. Hablaba él y nos decía que como seres humanos, cómo estamos percibiendo, cómo estamos venerando, cómo estamos adorando, cómo estamos buscando lo que nos rodea para poder entender cómo estamos viviendo. Y estamos hablando de personas que no conocen a Dios y personas que ya tenemos o que ya tienen o que ya tenían anteriormente, porque estamos hablando también del pasado. En el pasado también había ateos, ¿no? Los ateos eran los ¿cómo le llamaban? Los gentiles, ¿no? Por así decirlo de un modo. Ellos no tenían una creencia en Dios, ¿no? O sea, se dejaban llevar por signos, cosas, ¿no? Actualmente también hay muchos hermanos, ¿no? Que no conocen a Dios, que inclusive adoran el sol, las estrellas, se dejan conducir su vida por signos zodiacales, ¿no? De acuerdo a lo que diga su signo zodiacal, pues hoy vas a tener suerte, hoy esto. Y su vida depende de una manera de pensar que alguien escribió, que alguien redactó, ¿no? Pero los que ya tenemos una idea un poco más clara, un poco más concreta, que sabemos que hay un creador que de algún modo nos ofrece algo, pero que no lo conocemos en su totalidad. Que estamos practicando una religión con un Dios, decían anteriormente, la mirada pasada, ¿no? Puede ser Alá, puede ser Buda, puede ser Jehová, puede ser X, ¿no? Entonces, para los que ya tenemos una idea de nuestro Dios, en este caso nosotros, ¿no? Que creemos en Dios Padre y en Jesús, que vino a darnos ese mensaje del Evangelio, ¿no? Que significa una nueva vida, ¿no? ¿Qué decía el Padre? En el griego, la palabra Evangelio decía que decía que el significado, una nueva noticia, una noticia nueva, una nueva manera de ver la propuesta de Dios de una manera diferente, basada precisamente en un Dios de amor, en un Dios que aunque hay muerte física, pero que Él nos ofrece inmortalidad, que nos ofrece vida eterna. No sé si usted, hermano, quiere aclararnos un poco lo de inmortalidad para que podamos, que tengamos todos una idea de lo que significa ser inmortal, ¿no? Sí, lo que pasa que nosotros somos inmortales porque tenemos principio. Un día nacimos y luego recibimos el Espíritu Santo y no vamos a morir. Esta carne sí, ¿verdad? Pero vamos a ser inmortales. O sea, a partir de ahí, el cuerpo físico pues va a morir, pero el espíritu va a seguir por siempre. La diferencia entre Dios es eterno, porque no tiene principio ni tiene fin. Bien, pues ahora, ¿cuántos sabíamos eso que Jesús nos vino a decir? Una vida nueva, una manera nueva de vivir, una vida de amor que nos ofrece Dios sin ninguna condición. En ninguna parte del Evangelio escuchamos que Jesús vino a poner condiciones para lo que deberíamos de hacer, ¿no? Bueno, tú vas a recibir la vida eterna solamente si haces esto, si haces... Vemos ahí a la diferencia de la antigua ley, ¿no? Una ley ya estipulada, ¿no? Así. Y vemos que con Jesús no hay condición. Jesús viene y nos habla de un Dios de amor, el verdadero Dios al que debemos adorar. Yo creo que ahí fue donde vieron esta parte, ¿no? ¿Qué nueva doctrina es esta? Yo creo que ellos notaron la diferencia, ¿no?
entre los escribas y ya Jesucristo predicándoles. Los escribas yo creo que tenían sus reglas y eran admirables, ¿no? Porque buscaban la aprobación de su pueblo, en ese entonces, no sé, de sus gobiernos, por si decirlo así. Jesucristo no, Jesucristo les ofrecía el amor, como lo han dicho, ¿no? Les han ofrecido esta buena nueva, esta nueva vida, pero no sé qué opinan ustedes más de esto. Bien, de hecho la propuesta está bien clara, ¿no? Una nueva vida basada en una vida de un Dios de amor, no castigos, basada en una vida de amor, una vida diferente a la que estaban experimentando muchas generaciones de nuestros hermanos antes de la llegada de Jesucristo, ¿no? Sí, sobre todo ellos ya ven que tenían muchas diferencias. El hombre valía cierto, la mujer tenía otro espacio, los niños otro, en el templo cada quien tenía. Y Jesús, la doctrina de Jesús, el Evangelio, es que siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Es más, veíamos hace un tiempo, quiere lo mejor y un poquito más. ¿Recuerdan cuando vimos esa parte? O sea, lo mejor y un poquito más, lo mejor de lo mejor. Y precisamente esa es la buena nueva, la buena noticia que pasó. La gente dijo, bueno, pues siempre estábamos sometidos, siempre de acuerdo a la ley, de acuerdo a estructuras, y ahora viene que Dios nos ama por igual y muchas cosas. Entonces, eso es lo asombroso, y también para cada uno de nosotros hoy, cuando empezamos a vivir la vida diferente, podemos experimentar el fuego, si se puede decir así, o la gracia de esa nueva doctrina, esa nueva forma de vivir la vida. Sí, bien, pues mire, cuando dejamos, se mencionaba, ¿no?, la semana pasada, bien claro que cuando dejamos que Cristo nos ayuda, nuestra vida es totalmente diferente. Cuando escuchamos a Dios, cuando exploramos, cuando escuchamos, aprendemos esta nueva vida, esta nueva noticia de esta nueva vida que vino a ofrecer, que vino Jesús a mostrarnos, a enseñarnos, ¿no? Decíamos en el primer párrafo del compartimiento, ¿no?, que siempre Jesús afirmaba ser un enviado del Padre. Por lo tanto, siempre lo que Jesús decía o lo que Jesús hacía era precisamente no por mérito de él, sino por medio de él, el Padre realizaba estas cosas. Y eso es precisamente lo que actualmente ahora nosotros tenemos, por así decirlo, ventajas a los hermanos que vivieron en el Antiguo Testamento, ¿no? Tuvimos al Hijo de Dios, Jesús, que vino a enseñarnos este amor, y no solo eso, sino que todavía Jesús nos ha dejado una ayuda extraordinaria que actualmente cada uno de nosotros estamos experimentando, ¿no?, que es la vida espiritual, el Espíritu Santo que ahora vive en cada uno de nosotros y que nos ayuda precisamente a poder entender cuando escuchamos. Porque hay una gran diferencia entre escuchar y oír. Cuando escuchamos, pues reflexionamos sobre lo que estamos escuchando. Prestamos atención, nos tomamos el tiempo, lo analizamos. Por lo tanto, eso nos abre una expectativa nueva a aprender. Entonces, si tenemos esas dos las juntamos, estoy escuchando y estoy aprendiendo, entonces mi estilo de vida va a tener un impacto. Porque ahora voy a estar viviendo lo que estoy escuchando y lo que estoy aprendiendo, lo pongo en práctica, entonces como resultado va a ser una vida nueva. Una nueva manera de pensar, a la cual, valga la redundancia, nos vino a proponer Jesús. Una vida incondicional. Por lo tanto, esto es algo extraordinario, ¿verdad? Como decíamos, los hermanos quedaron impactados, estupefactos de escuchar aquella doctrina, aquella nueva manera. Y yo creo que eso nos impacta a nosotros porque de algún modo nosotros vivimos esa vida. Yo personalmente puedo dar testimonio de eso, ¿no? De una vida
de oír, y ahora de una vida de escuchar, y por escuchar ya he aprendido y ya he puesto en práctica, no en su totalidad, pero estoy trabajando en eso, estoy en ese camino, ¿verdad? Yo creo que tenemos algo muy, muy, muy similar, ¿no? Cada uno de nosotros. ¿Qué les parece si enriquecemos esta parte, ¿verdad? Porque de que hemos experimentado esto, como decíamos al principio, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Muy, muy, muy esencial en nuestra vida, ¿verdad? El poder dar testimonio de eso. Pues es muy bonito entender lo que Jesús les decía en aquel entonces y lo que nos dice también a nosotros ahora, porque en aquel entonces les cambió toda él no les hablaba ellos vivían con reglas, con leyes, bajo puras leyes y reglas y todo, y él vino a cambiarles eso, él vino a mostrarles su esencia, a vivir, en vez de reglas, con leyes, vivir el amor del Padre, que él era lo que les estaba mostrando y nos sigue mostrando todavía, que vivamos el amor, o sea, que ya no vivamos bajo leyes, sino bajo el amor de Dios, que vivamos lo que debemos de vivir ahorita, su amor de Dios. Bien, porque cuando no escuchamos, cuando no estamos abiertos a escuchar, solo estamos oyendo. Entonces, por lo tanto, cuando oímos, solamente aprendemos a oír, por lo tanto vamos a hacer lo que alguien dijo, porque no estamos reflexionando y no va a ser nuestra propia manera de pensar, sino estamos adoptando la manera de pensar de alguien. Por lo tanto, si estamos solamente oyendo, como práctica va a ser signos exteriores, ¿no? Solamente lo que alguien hizo, lo que alguien dijo, que pudo haberle servido a él, pero recordemos que la relación con Dios es personal. Lo que a alguien le sirvió, pues qué bueno, lo comparte, pero es personal. ¿Cómo ahora yo me estoy beneficiando de eso en la actualidad? ¿Estoy en verdad aprendiendo? ¿O estoy aún en los signos, no? Si estoy yendo a misa, como decía Efraín, si estoy yendo a misa, si estoy practicando los requisitos de mi religión, ¿no? Sacramentos, mandamientos, pero ¿cuál es la esencia que hay detrás de ellos? O sea, en verdad estoy escuchando para poder aprender los signos que estoy profesando como mi fe me lo enseña. Yo creo que eso que dice es muy importante. Yo creo que como todos hemos pasado ciertas circunstancias a través de nuestra vida, de esta decisión que hemos tomado ahora, aprender ya la vida de Dios, vivir esa vida. Como en mí, me han ofrecido y he visto varios libros, varias formas, varias guías de cómo vivir esta vida. Pero yo creo, para mí en mi experiencia, la relación personal es la que más ha funcionado, ¿no? La que me ha dado la cercanía con Jesús y la certeza de que ahora sé que ese amor que Él me ofrece ahora está en mí, que ahora puedo compartirlo con los demás y ahora puedo vivir esa vida ya. No en una forma así una forma como santo, pero sí camino ya a aprender de Él ya y tratar de transmitir ese amor ya que nos han enseñado. No como Él, pero trato de caminar y llegar a ser un día como Él. Claro, sí, es que los libros son buenos en todos los sentidos, ¿verdad? Pero recordemos, lo hemos mencionado todos, la relación con Dios es personal. Entonces tal vez lo que a usted le está pasando a usted o a ustedes me puede servir a mí para crecer de alguna manera, pero mi relación personal con Dios tiene que ser diferente. Si trato de vivir como usted está viviendo, de acuerdo a su relación con Dios, va a ser un problema, porque usted se desenvuelve en un campo diferente al mío, entonces va a haber como cosas así. Entonces es bien importante la relación personal, ¿verdad? Lo que a mí me sirve, a lo mejor a usted no. Bueno, de algún modo hay
hay ciertos signos que hemos aprendido, no por nosotros mismos, sino por herencia familiar, ¿no? De acuerdo a cómo cada familia practicaba su fe, su doctrina, su enseñanza, ¿no? Eso es algo que se ha transmitido de una generación a otra, y no queremos decir que esté mal, claro que no, ¿verdad? Sino era una manera que ellos aprendieron. Pero yo digo, actualmente ahora los que ya nos hemos quedado sorprendidos de la manera como Jesús nos ofrece esta nueva vida, ¿cómo lo podemos vivir ahora en la actualidad? ¿Cómo lo podemos transmitir ahora en la actualidad? Para que pueda darle paso al verdadero significado de lo que estamos profesando. Que cuando recibamos el sacramento de la Eucaristía, sepamos tanto el signo visual como lo que representa no visual, la esencia de lo que en verdad el sacramento representa. Que cuando voy a misa, en verdad estoy aprendiendo de lo que estoy escuchando. Cada evangelio, cada domingo es diferente y tiene una reflexión para nuestra vida, ¿no? En general, cada uno de nosotros, eso es lo interesante, que el Espíritu nos ayuda a poder entender, a poder discernir lo que estamos hablando, si estamos escuchando. Por lo tanto, si estamos escuchando, entonces estamos aprendiendo, y como resultado estamos poniendo en práctica lo que Jesús nos ha enseñado. Muy interesante, ¿no? Que Jesús propone una nueva vida, y la propone en general, no para personas con diplomas, estudios, con capacidades especiales, ¿no? Sino que a todos, ¿no? A todo aquel que quiera aceptarla. Porque tampoco impone, ¿verdad? No es un Dios de imposición, te da la libertad, el libre albedrío, ¿no? Entonces, en este caso es algo impactante, ¿no? Que a la vez el creador de todo cuanto existe, Dios Padre, que nos ha ofrecido todo esto, y que te dé la libertad de elegir si lo quieres o no lo quieres, es algo sorprendente, ¿no? Que dices tú, a pesar de que Dios es majestuoso, poderoso y el creador de todo, el dueño único, absoluto de todo cuanto existe, tú tienes la decisión de si lo quieres aceptar o no. Pero recordemos algo muy importante, que dice que nos ofrece una vida eterna, una vida inmortal, una vida para siempre, disfrutando de todo lo que Él es y de todo lo que Él tiene. Si hacemos un conteo de la vida en cada uno de nosotros, al que tenga 20 años, 25, 30, 40, parece que fue un abrir y un cerrar de ojos. Tuvimos 5 años, después 10, después 15, después 20, después 25, 30, 35, 50. Y más. Pero aún esa propuesta sigue abierta, no importa la edad que tengas o que tengamos. Pero algo bien importante con lo que me gustaría que cerráramos, la importancia de cómo lo estamos viviendo, cómo lo estamos transmitiendo. Ese estilo de vida que como resultado de escuchar y aprender ahora ya tiene un impacto en nuestra vida. ¿Cómo lo estamos trabajando? Posiblemente algunos hermanos en la predicación, posiblemente algunos hermanos como maestros, posiblemente algunos hermanos como coordinadores de ministerios, pero lo más importante de todas, los que han tomado la decisión de consagrar su vida al matrimonio. Decía el hermano Miguel en su tema pasado, ¿no? Que solamente había dos ayúdenme, dos vocaciones, gracias, hermano. Ser santo dos vocaciones, la santidad, ser santo, o el matrimonio. En este caso, pues la santidad está llamada a todos, ¿no? A ser santos. Y no quiere decir que
que no podamos alcanzarlo, ¿no? O cualidades especiales, extraordinarias, pues tampoco, ¿no? Porque es abierta así a todos, a cada uno de nosotros. Por lo tanto, queremos enfatizar en el núcleo familiar, en la iglesia doméstica, la importancia de aprender a escuchar, de aprenderlo y de practicarlo para que ya nuestros hijos, nuestros familiares se beneficien de esto que ya muchos de nosotros hemos comenzado, ¿no? Que ya hemos escuchado, que ya hemos aprendido y que ahora estamos practicando. Y decían que era tan simple, ¿no? Como no, a la vez que Dios es así tan grande y toda su creación y todo lo que ha hecho, pero que a la vez nos invita a vivirlo de una manera tan simple como el amor, entregar, dar lo mejor de cada uno de nosotros para los seres que amamos sin ningún interés. Dedicar tiempo a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, ¿no? Entonces, creo yo que ahí en ese núcleo es de donde surge todo lo que va a venir en el futuro en la vida de los niños que ahora viven dentro de una familia, ¿no? En este caso nosotros, los que no tuvimos esa oportunidad de vivir eso, pero que ahora los que ya estamos escuchando a este Dios de amor, que nos invita a escuchar, aprender y practicar, pues transmitirlo ahí en nuestras familias. No sé qué ustedes quieran agregarle a esto, ¿verdad? Yo creo, como usted dijo, nos quedamos con eso a menos que alguien tenga algo. No, yo creo que nos quedamos con eso y está bien, y pues invitarlos a vivir esta vida, este amor que nos ofrece, ¿no?, el Señor. Claro. Bien, hermanos, pues le damos gracias a nuestro Dios, a este Dios de amor, por este momento. Que el Señor les siga bendiciendo. Gracias.